Comenzamos con el tema suma y promedio de variables aleatorias normales independientes. Para ello deben estudiar el capítulo Distribuciones de probabilidad del texto de Estadística Descriptiva con R que tienen en la web del profesor Ángelo Santana del Pino del Departamento de Matemáticas, tener a mano la tabla de la distribución normal estándar y el formulario. Comenzamos con la propiedad reproductiva de la distribución normal. Esto es, dada n variables normales independientes, tales que cada variable sigue una distribución normal con su media y su desviación típica, definimos la variable suma de las n variables normales. Esta variable suma también sigue una distribución normal con media, suma de las medias y varianza, suma de las varianzas, siendo la desviación típica obviamente la raíz cuadrada de la varianza. En resumen, la variable suma sigue una normal con estos parámetros. En el caso particular que las n variables normales independientes todas sigan una distribución normal con la misma media y la desviación típica igual, definimos nuevamente la variable suma de las n variables normales, que sigue también una distribución normal, pero la media será n mu, la varianza n sigma cuadrado y la desviación típica la raíz cuadrada de la varianza. A continuación les muestro dos ejemplos donde vamos a afianzar lo que vimos. Supongamos que las variables aleatorias x1 y x2 sean los tiempos en minutos de confección de una pieza que requiere dos etapas. Supongamos además que x1 y x2 son variables independientes y que cada una sigue una distribución normal x1 con media 2, desviación típica 0,1 y x2 media 5 y desviación típica 0,2. Estamos en el caso en que las variables siguen distribuciones normales con diferentes medias y diferentes desviaciones típicas. Se pide la distribución de la variable tiempo total de confección de la pieza en minutos. Y nos dicen que si el tiempo total de confección es mayor de 7.3 minutos, se considera el proceso de confección inviable y nos piden la probabilidad de que esto suceda. Como siempre, definimos las variables aleatorias. x1, tiempo que tarda la primera etapa de confección de la pieza, que sigue una normal de 2, 0.1. x2, tiempo que tarda la segunda etapa de confección de la pieza con una normal de 5 y 0.2. Y definimos la variable s2, que es la suma de las variables normales x1 y x2, que es el tiempo total de confección de la pieza. La media será la suma de las medias y la desviación típica la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Haciendo los cálculos, obtenemos que la variable suma sigue una distribución normal de media 7 y desviación típica 0.223. En el apartado B nos piden la probabilidad de que el proceso se considere inviable, o sea que la suma de los tiempos dé mayor que 7.3 minutos. Tipificamos 7.3 menos mu dividido sigma y solamente tenemos que hallar la probabilidad de que la variable normal estándar z sea mayor que 1.35. O sea, entramos directamente a la tabla de la normal y obtenemos el valor. Y concluimos que la probabilidad de que el proceso se considere inviable es de 0.0885. El siguiente ejemplo nos dicen que la envoltura de un plástico para un disco magnético está formada por dos hojas. La variable espesor de cada hoja sigue una distribución normal con media 1.5 milímetros y desviación típica 0.1 milímetros. Y dichas variables son independientes. Se pide la distribución de la variable espesor total de las dos hojas y la probabilidad de que el espesor total sea mayor que 3.3 milímetros. Definimos las variables aleatorias. El espesor de la hoja 1 sigue una normal de 1.5, 0.1 y el espesor de la hoja 2 sigue una normal con la misma media y la misma desviación típica. Entonces estamos en el caso particular de que la variable suma es suma de dos distribuciones, de dos variables normales que tienen la misma media y la misma desviación típica. Entonces la media de la variable suma será n mu y su desviación típica raíz de n sigma, donde n obviamente es igual a 2. Aquí obtenemos que la variable suma sigue una normal de 3
con 0.1414. Y ahora nos piden la probabilidad de que el espesor de las dos hojas, o sea, la variable suma, sea mayor que 3.3 milímetros. Tipificamos 3.3 menos mu dividido sigma y el problema se reduce a hallar la probabilidad de que z sea mayor que 2.12, lo cual se encuentra directamente en la tabla de la distribución normal estándar. Por tanto, concluimos que la probabilidad que el espesor total sea mayor que 3.3 milímetros es 0.017. Ahora vamos a ver la propiedad reproductiva de la distribución normal para los promedios de variables normales independientes. Pues tenemos n variables normales independientes, cada una tiene su media y su desviación típica, pues el promedio de las variables normales será la suma dividido n, que también sigue una distribución normal cuya media será la media de las mu, la varianza se calcula siguiendo la ecuación y la desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza. Así concluimos que el promedio de n variables normales, donde sus mu y sus sigma son distintas, sigue una distribución normal con estos parámetros. En el caso particular en que las variables normales sigan una distribución normal todas con la misma media y la misma desviación típica, pues la variable promedio seguirá una distribución normal, pero la media será mu, la varianza será sigma cuadrado dividido n y la desviación típica será sigma dividido raíz de n, donde n es el número de variables normales. A continuación, le muestro dos ejemplos para afianzar lo ya dicho. Supongamos que las variables aleatorias x1, x2 y x3 sean las longitudes en centímetros de tres piezas cortadas por tres operarios distintos. Supongamos además que las tres variables son independientes y siguen una distribución normal de x1, media 3, desviación típica 0,1, x2, media 3.1, desviación típica 0.2 y x3, media 2.9 y desviación típica 0,15. O sea, siguen distribuciones normales con diferentes medias y diferentes desviaciones típicas. Nos piden la distribución de la variable promedio de longitud de las tres piezas en centímetros y nos dicen que si el promedio de la longitud de las tres piezas es menor de 2.8, se considera que existe una diferencia significativa entre los tres operarios a la hora de cortar, obviamente. ¿Y cuál es la probabilidad de que esto suceda? Pues definimos las variables aleatorias x1, x2, x3 que siguen una distribución normal con sus medias y sus desviaciones típicas. Definimos la variable promedio o longitud promedio de las tres piezas, que sería la suma de las variables normales dividido el número total, 3, con media, promedio de las medias y desviación típica como sigue. Así que el promedio seguirá una distribución normal. Tal y como hemos dicho anteriormente, hacemos los cálculos y nos dice que la media es 3 y la desviación típica es 0,089. En el apartado B nos van a pedir la probabilidad de que el promedio de la longitud de las tres piezas sea mayor que 2.8. Tipificamos 2.8 menos mu dividido sigma y solo nos resta hallar la probabilidad de que z sea menor que menos 2.247, por simetría igual a la probabilidad de que z sea mayor que 2.247 y viene directamente en la tabla de la distribución normal estándar y concluimos. Y por último, el ejemplo 11 nos dice que el diámetro interno de un anillo de pistón seleccionado al azar es una variable aleatoria con una distribución normal de media 12, desviación típica 0.04. En el apartado A nos dicen, si x media es el diámetro promedio de una muestra de 16 anillos de pistón, calcule la probabilidad de que ese promedio esté entre 11.99 y 12.01. Y el apartado B nos dicen cuál es la probabilidad de que el diámetro sea mayor que 12.01 centímetros cuando tomamos una muestra ahora de 25 anillos. Pues definimos las variables aleatorias por comodidad x sub i desde igual 1 hasta 16, donde x sub i todas siguen una normal con la misma media y la misma desviación típica.
Por tanto, la variable promedio seguirá una distribución normal con la media mu y la desviación típica menor, dividido entre raíz de el número de pistones. En este caso, media 12, desviación típica 0.01. Nos piden la probabilidad de que esté entre estos dos valores, tipificamos 11.99 menos mu dividido sigma, 12.01 menos mu dividido sigma, y el problema consistirá en buscar la probabilidad de que la variable normal estándar esté en menos 1 y 1, lo cual, haciendo los cálculos que hemos explicado anteriormente, lo encontramos en la tabla de la distribución normal estándar y la respuesta será 0.6826. En el apartado B nos dicen ahora que tomamos una muestra aleatoria de 25.000. Por tanto, ahora n es igual a 25 y la variable promedio de 25 variables normales sigue una distribución, haciendo los cálculos, de media 12, una media, pero la desviación típica ahora es 0.008. Y nos piden la probabilidad de que ese promedio sea mayor que 12.01. Tipificamos 12.01 menos 12 dividido 0.008 sigma. Y el problema será calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1.25, lo cual lo encontramos directamente en la tabla de la distribución normal estándar. Bibliografía, como en los casos anteriores, el manual del profesor Ángelo Santana, Estadística Descriptiva con R, y Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole, Meyers and Meyers. El próximo tema será aproximación de probabilidades mediante la distribución normal. Y les dejo con una vista preciosa de un embalse en Gran Canaria, Islas Canarias, España.